Ezequiel capítulo 44, desde el versículo 23 voy a leer. Dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días, y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Hasta el versículo 27 hemos leído en esta ocasión. Sean todos ustedes bienvenidos al estudio del día de hoy. Estamos en los últimos capítulos del libro de Ezequiel. Estamos avanzando poco a poco. Personalmente, para mí también ha sido muy grato poder escudriñar los libros del Antiguo Testamento. Sin duda que en una parte, ¿no?, en mi vida hubo un versículo de la Biblia, el Nuevo Testamento, que me ha motivado en gran manera para poder escudriñar el Antiguo Testamento, que precisamente está en el libro de Hebreos capítulo 10. Voy a mostrarles un momento. En el libro de Hebreos capítulo 10, que es un capítulo que hemos tocado muchas veces, también el pastor Juan nos ha explicado muchas veces sobre el capítulo 10 de Hebreos, pero particularmente un versículo que me ha llamado la atención ha sido el versículo 7, ¿no?, que dice así, Hebreos 10:7: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este versículo en algún momento para mí ha sido un motivo de el tema, ¿no?, el tema del seminario bíblico, pero se ha quedado clavado en mi corazón este vocabulario, el rollo, ¿no?, rollo. Se refiere precisamente a la forma, al formato en el que se escribía en la antigüedad, digamos, los libros del Antiguo Testamento, en rollos de pergamino, en rollos de papiro. Entonces, acá en el libro de Hebreos dice que en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, la Biblia nos muestra en el libro de Hebreos que en el rollo del libro está escrito de mí, dice, de Jesús, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo está escrito en el rollo del libro que viene a ser precisamente el Antiguo Testamento, precisamente, ¿no?, el lugar donde está escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, podemos encontrar muchas referencias a la vida de Cristo, también a la venida del Señor Jesucristo. También encontramos profecías, ¿no?, que nos hablan directamente acerca del lugar donde el Señor Jesucristo iba a nacer, ¿no?, a través de una virgen también. Está ya profetizado en las Escrituras. Muchos detalles acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo estaban escritos en el Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, sino también muchos elementos del Antiguo Testamento tienen el símbolo en nuestro Señor Jesucristo. Ayer hemos compartido acerca del tema del altar del holocausto. Hemos hablado sobre eso. Cómo el altar del holocausto viene a ser una sombra, o era una sombra del sacrificio de Cristo en la cruz por todos los pecados. Porque el altar del holocausto era un lugar simbólico, en realidad, para conocer acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero que en el tiempo antiguo los israelitas utilizaban para redimir los pecados. Era un lugar necesario donde tenía que presentarse la ofrenda, tenía que presentarse el animal sin defecto para poder purificarse, para poder realmente pertenecer a la nación de Israel. Si una persona pecaba, no puede quedarse así, sino que
Después de conocer su pecado, dice que cometió, tiene que llevar una ofrenda, un animal sin defecto delante de Dios. Entonces el altar del holocausto era el lugar donde precisamente se producía la reconciliación entre Dios y los hombres. En este caso, cada persona del pueblo de Israel, cuando cometía un pecado, tenía que ir hacia el altar del holocausto llevando su ofrenda. Eso nosotros hemos escuchado. Tal vez muchos de nosotros ya conocen bien sobre este tema, pero es importante hacer hincapié en este punto, porque leyendo las Escrituras en el Antiguo Testamento, nosotros podemos también pensar muchos temas, muchas cosas, pero específicamente el Antiguo Testamento y en sí la Biblia completa nos quiere reflejar la imagen de Cristo, del sacrificio de Jesús. Pero aparte de este tema, también las Escrituras quieren mostrarnos realmente cómo somos nosotros. ¿No es así? Alguien leyendo la Biblia, leyendo el Antiguo Testamento, puede ver que existen muchas barbaridades y cosas malas que se presentan en la tierra de Israel, y luego por distintas personas se llega a sentir, un corazón. ¿Cómo en una Biblia que dice que es santa puede haber tanta perversión, tanta perversidad? ¿Cómo en la Biblia pueden mostrarse casos tan graves, ¿no? Sin duda que son casos dignos de ser, en esta época diríamos, dignos de recibir el juicio por los tribunales de justicia, ¿no?, de cada país. Son situaciones que normalmente nosotros al verlas pensamos, ¿cómo puede ocurrir de esa manera? ¿Cómo puede ser que una persona actúe de tal forma? ¿Cómo un ser humano puede hacer de tal manera? ¿Cómo puede pecar a ese nivel? Así, cuando nosotros leemos, por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento, podemos sentir que cuántas barbaridades, cuántos hechos pecaminosos aparecen, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar. Primero nos ponemos desde la vereda del frente, pensando que ¿cómo puede existir gente así, de ese nivel? Pero luego, al meditar un poco, hermanos, nosotros podemos distinguir que esta palabra fue escrita para mostrar nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestro ser, que es tan perverso, tan malvado, tan desviado, este ser tan malo, Dios por la Biblia nos ha querido enseñar. Por eso la Biblia es un fiel reflejo del corazón humano, ¿no? Cómo el ser humano vive sin Dios, cómo el ser humano, siendo tentado por los deseos de su corazón, cómo se va hasta lo más oscuro, ¿no?, hasta lo más pecaminoso. Nos muestra esta realidad. Pero algunas personas en esta época todavía piensan en el ser humano como un ser bondadoso y bueno. Sin duda que la gente a veces tiene actos de caridad, trata de hacer el bien o trata de ayudar a otras personas, pero el ser humano sea bueno en su esencia, esto es una gran falsedad. La Biblia por todas partes nos enseña que el ser humano es malo. La razón por la cual el ser humano es malo ya fue destituido, ya fue separado, ya fue realmente apartado de Dios. En el libro de Salmos capítulo 58 dice que desde la matriz se han apartado los impíos, desde la matriz, hablando mentira desde que nacieron. La Biblia no se equivoca a la hora de hacer un análisis perfecto del ser humano. La Biblia es el libro que realmente nos enseña sobre la situación del hombre, es una depravación total desde su origen. Ustedes tal vez han escuchado acerca de dos grandes movimientos históricos. Un movimiento se llama el arminianismo y otro es el calvinismo. Dos movimientos por los cuales las iglesias están debatiendo en el mundo entero. También en Chile ocurre. Hace poquito escuché un comentario de un pastor que estaba hablando de otra congregación en internet. Él decía que esa congregación antiguamente pertenecía al arminianismo, pero luego él estaba diciendo que ellos ya cambiaron su doctrina, ahora son calvinistas. Estaba diciendo que están equivocados. Entonces, básicamente, hermanos,
si nosotros nos ponemos a comparar estos dos grandes movimientos, uno que fue levantado por Jacobo Arminio y el otro por Juan Calvino en distintas épocas, aunque no son contemporáneos, es decir que en el caso de, en el caso de Calvino, según mi conocimiento, es más antiguo, ¿no?, que Arminio. Como decir, como más o menos el año 1506, por ahí, hasta 1560, y el otro de 1560 hasta 1590, si no me equivoco. Entonces, estos dos personajes, ¿no?, de la historia del cristianismo han tenido sus propias teorías, sus propias ideas respecto a la manera de, de comprender las Escrituras. En el caso de los calvinistas, ellos precisan que la depravación en el corazón del hombre es total, que necesita sí o sí la misericordia del Dios Santo y por la fe poder creer en la obra de Jesús. En el caso de los del arminianismo, ellos dicen que la depravación del corazón del hombre es parcial. Por lo tanto, por una parte es malo, pero por otra parte, haciendo obras y también teniendo su fe natural, puede llegar a recibir la gracia de la salvación. En ese aspecto, nosotros podemos distinguir que en realidad la Biblia muestra que la depravación total es el corazón del hombre, ¿no? Es decir, que está totalmente destituido. Es cosa que veamos el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice que ya fueron destituidos de la gloria de Dios. Están totalmente apartados. Depravados. En el libro de Isaías, si no me equivoco, vamos a ver acá, creo que es Isaías capítulo 1. El versículo 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dice. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En el caso del calvinismo, esto lo acepta como una verdad, el arminianismo no. Entonces, en ese caso podemos decir que el calvinismo tiene la razón, en cierta manera. Pero hay otro punto, que es que respecto a la salvación, los calvinistas anuncian que existe un grupo selecto que podrían recibir la salvación. Es un grupo, ¿no?, específico que ya está escogido para ser salvo. Pero los arminianistas, podemos decir, ellos estaban postulando que en realidad la salvación es para todos. O sea, todas las personas podrían eventualmente, teniendo fe, salvarse. Entonces, ambos movimientos tienen cierta parte de equivocación y otra parte están en lo correcto, ¿no? Pero se pelean entre ellos. Que este tiene la razón, que este tiene la razón. Entonces, hermanos, nosotros no nos declaramos ni arminianistas ni calvinistas. No tenemos ni una de los dos movimientos. Nosotros somos cristianos, somos creyentes en Dios, creemos en la Biblia, las Escrituras. Y sin duda que el ser humano desde su naturaleza es malo, es perverso. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 dice que y vio Jehová la maldad de los hombres que era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el bien. ¿Así dice? No, no dice así. El mal. Exactamente dice que el mal. Además, el libro de Isaías que acabamos de leer, oh gente pecadora, cargada de maldad, gente depravada, dice. Esta palabra no solamente ustedes deben relacionarlo a un grupo de personas, a un pueblo que sea malo, a cierta nación que sea mala. Por ejemplo, alguien dice, ¿no? Me parece que los mexicanos son así, ¿no? Otro dice, me parece que los bolivianos son así. Pero los chilenos no, los chilenos somos buenas personas, amables, gentiles con la gente. No podemos hablar así, hermanos, sino que la Biblia es un reflejo del corazón de todos los seres humanos. Todos son malos, todos pecaron, dice la Biblia. En el libro de Romanos 5:12 está escrito así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Es correcto? Disculpe. Vamos a buscar Romanos capítulo 3 primero. Romanos capítulo 3, versículo 13.
versículo 23, dice así, primero, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Es correcto? Así está escrito, ¿no? Todos pecaron. No hay ninguno que se salvó. Todos pecaron, dice. Todos están destituidos de la gloria de Dios completamente, 100%. Y luego el libro de Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este concepto, ¿no? Esta palabra, todos, está refiriéndose a toda la humanidad. No está hablando parcialmente un grupo, otro grupo no. Pero una de las cosas que yo podía darme cuenta en algunos movimientos teológicos, o cómo decir, movimientos cristianos históricos, se equivocan grandemente en el punto de que el hombre realmente es malo. Realmente el ser humano necesita recibir la misericordia de Dios. Por sus obras el ser humano no puede ser salvo. Necesita la ayuda del Creador. Necesita la influencia del cielo para poder alcanzar la salvación. Por sí mismo no puede hacerlo. ¿Por qué? Según la Biblia dice que está muerto. El ser humano que camina por esta tierra, mientras nosotros vivimos en este mundo, para Dios cuando observa desde el cielo, todos están muertos, dice. Podemos recordar una palabra perfectamente en los evangelios donde un discípulo estaba acercándose a Jesús. Señor, deja que entierre a mi padre, luego yo te seguiré. Jesucristo le dice, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Así le explican. Esto más que nada, ¿no? Más que ser una frase confusa, es el punto de vista de Jesús. Es el punto de vista de Dios hacia la humanidad. ¿Por qué la Biblia dice que todos están muertos? En realidad Dios lo advirtió. Antes de que Adán y Eva comieran el fruto de la ciencia del bien y del mal, en ese momento Dios le dijo a Adán, si tú comes del fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Es la palabra de Dios. Entonces, si fuera que la palabra de Dios solamente una advertencia como para asustar a Adán y Eva, entonces Dios estaría mintiendo, Dios sería un exagerado, pero en realidad Dios con mucha claridad, con mucha certeza, ha dicho que si comía el fruto de la ciencia, el bien y el mal, ciertamente iba a morir. ¿No es así? Ciertamente va a morir. Entonces, en sí el hombre que está vivo, que está caminando en este mundo, como si fuera un muerto, ¿no? Delante de Dios. Ya. Pensando en esto, ¿por qué estoy explicando esta parte primero? Porque hoy nosotros hemos leído Ezequiel capítulo 44, una ley, una regla respecto a la persona que está muerta. Vamos a ver acá en el versículo 23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Está diciendo, ¿no? El pueblo de Israel cuando retome, o sea, cuando otra vez se establezca como nación, cuando ellos recuperen su territorio, cuando sea levantado el templo de Jerusalén, ellos tienen que aprender a distinguir entre lo que es limpio de lo que no es limpio. Entonces, más abajo, en el versículo 25 dice, no se acercarán a hombre muerto para contaminarse. Pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse, dice. Entonces dice que si una persona había muerto, si una persona estaba su cadáver, en ese momento no puede acercarse, dice. Tampoco puede tocar este cadáver. ¿Por qué? Dice que se va a contaminar. Será contaminado. Una ley, ¿no? Una ley que estaba apareciendo en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar otro versículo que aparece en el libro de Levítico, capítulo 21. Levítico, capítulo 21. El versículo 11 dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. ¿Sí?
Está escrito así. No debería acercarse, dice, al cuerpo muerto porque esta persona va a ser inmunda, dice, se va a contaminar. Entonces, ¿por qué la Biblia prohíbe esta práctica, ¿no?, de acercarse al cuerpo muerto? En la Biblia podemos ver una historia muy conocida. Es el libro de San Lucas capítulo 10, donde nuestro Señor Jesucristo tiene una entrevista, podemos decir, una conversación con un intérprete de la ley. Este hombre, llegando delante de Jesús, Maestro, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Con una precisión, ¿no?, en las palabras, con un buen léxico, con buenos argumentos, con la capacidad de resumir los mandamientos en dos. Este hombre muy capacitado, muy inteligente, quería preguntar a Jesús, ¿cómo una persona como yo, tan excelente, tan bueno, puede cumplir los mandamientos? El Señor Jesucristo, mirándolo exactamente, podía percibir el corazón de él. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú que eres experto en la ley. Ya dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo le dijo, entonces haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Entonces las personas a veces interpretan que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo al intérprete de la ley estas palabras porque efectivamente Jesús está de acuerdo con que nosotros cumplamos los mandamientos. De esa manera una vez una persona me dijo, pero Jesús le dijo a un hombre que cumpla la ley. Luego a otro joven que era un joven rico también le dice lo mismo. Entonces Jesús sí dice que cumpla la ley. El problema es que las personas cuando leen la Biblia no perciben el corazón realmente, solamente lee el texto, ¿no?, literalmente. Pero Jesucristo le preguntó dos cosas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y tú cómo lees? Es decir, ¿cómo lo interpretas? Está escrito que tenemos que hacer esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer. Entonces ahora dime, ahora ¿cómo interpretas esto? Es decir, que tú eres una persona que puede cumplir esta ley o no. Entonces este joven, como no percibe el corazón de Cristo, le termina preguntándonos, ¿quién es mi prójimo? En ese momento el Señor Jesucristo, mirando cuán altivo estaba el corazón de este joven, empieza a contarle una parábola que nosotros conocemos bien, ¿no?, que es la parábola del buen samaritano. Yo cuando comparto este tema, yo no coloco el tema el buen samaritano, sino que el medio muerto. Es el tema que yo prefiero poner. ¿Por qué razón? Porque Jesús empieza a describir una historia, ¿no? Dice que un hombre, ¿sí?, sin decir la nacionalidad, dice, un hombre descendía de Jerusalén. O sea, cuando dice Jerusalén, ya uno empieza a pensar, me parece que es judío. ¿A dónde va? Dice, hacia Jericó. ¿Sí? Entonces, un camino que va en descenso desde lo alto de Jerusalén hacia Jericó es el lugar del placer del mundo. Jerusalén es el lugar donde está el templo de Jehová. Estaba descendiendo hacia Jericó. Es el lugar del placer del mundo. Por alguna razón este hombre estaba dirigiéndose hacia esa dirección. Pero en el camino iban pasando un grupo de ladrones que lo divisaron de lejos, ¿no? Mira, me parece que ese hombre tiene mucho dinero. Vamos a golpearlo duro, ¿no? Vamos a quitarle las cosas. Y luego acercándose, creo que trataron de quitarle las cosas, entonces él forcejeando un poco, finalmente ellos se han ensañado, lo han golpeado durísimo, hasta dejarlo inconsciente, medio muerto. Quedó en el piso tirado. No era necesario golpear a este hombre, ¿para qué? Solamente robándole las pertenencias, pero a propósito le han golpeado durísimo, dejándolo en un estado de medio muerto. Entonces, según el relato bíblico, dice que pasó un sacerdote y cuando lo ve, mirándolo, empieza a recordar la ley de Dios que dice que no debe acercarse al cuerpo que está muerto. Ese hombre parece un muerto, ¿no? Entonces no me tengo que acercar a él. Por esa razón, cuando lo ve, si yo lo toco, si me acerco, seré contaminado, ¿no? Entonces pasa de largo. Y luego viene un levita
y el levita también teniendo la misma regla, mirando a otro lado, mirando al medio muerto, que no está muerto en realidad, sino que está medio muerto, pasa de largo, ¿no? Y así podemos ver que ellos cumpliendo, o sea, procurando, aferrarse a los estatutos de Dios, a la ley de Dios, no quieren tocar a este hombre. Pero un samaritano que iba de camino, ¿no? Un hombre que es realmente repudiado por los judíos. El tipo de persona que los judíos no quieren ni encontrarse, ni siquiera quieren pasar por la tierra de Samaria. Con con un corazón de mucho desprecio hacia los samaritanos, ellos viven. Por eso cuando vemos San Juan capítulo 4, cuando Jesús llega a la ciudad de Samaria, una mujer que ve a Jesús siendo un judío, dice, ¿cómo es que tú me pides agua? Entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí, una rencilla histórica. Desde el tiempo de la división de los reinos de Judá y de Israel, y luego cuando Zorobabel quiso realmente reconstruir el templo de Jerusalén, también en ese lugar los samaritanos se oponían ante la reconstrucción del templo. Entonces, una rencilla histórica, ¿no? Entre dos, son dos reinos que en un momento eran uno, pero que ahora en ese momento no se podían hablar. No podían ni conversar. Pero este samaritano, que en realidad los judíos utilizaron el concepto de samaritano para insultar a Jesús un día. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 48, dice que los judíos le decían a Jesús, nosotros sabemos que tienes demonio y que eres samaritano. Un insulto hacia Jesús. Eres samaritano. ¿Por qué? Porque en San Juan capítulo 4, Jesucristo se mete a la ciudad de los samaritanos, conversa con la mujer samaritana y luego predica ante los samaritanos. Entonces ellos pensaron, normalmente un judío no haría de esa manera, porque históricamente los judíos tienen una rencilla con los samaritanos. Por lo tanto, este hombre, ¿por qué se acerca a los samaritanos? Este hombre es samaritano. Por eso le dijeron que tú eres samaritano. Entonces nuestro Señor Jesucristo, tomando la forma de un hombre despreciado por los judíos, en una parábola, Él se pone como un samaritano que va para rescatar a este medio muerto. Cosa que los que pertenecían a la ley, el sacerdote, el levita, no podían hacer. Porque si ellos se acercan, se contaminan, según lo que aparece también en Ezequiel capítulo 44. Entonces, ¿por qué Jesucristo se acercó? Entonces Jesús no cumplió la ley. Entonces Jesús no podía cumplir esa ley. Así alguien puede pensar, ¿no? Jesús, ¿por qué se acerca a uno que estaba moribundo, ¿no? Medio muerto? Esta palabra nos hace entender, ¿no? Una cosa muy importante. Este medio muerto, y se refiere a un hombre que estaba andando, es el intérprete de la ley. Jesús está diciéndole, tú eres un hombre que camina con sus pies, que puede estudiar, que puede hacer todo lo que quiera, pero su espíritu está muerto. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que no debe acercarse a un muerto, ¿qué significa esto, hermanos? Este muerto se refiere, es el hombre interior. Podemos decir, es el hombre natural. Es nuestro ser, ¿no? Pecaminoso. No se acerque, no tenga contacto con él. Es decir, que no acepte sus pensamientos, no acepte su razón, su punto de vista. Esto tiene relación con no acercarse al muerto, ¿no? Ya vamos a ver el libro de... Un momento, por favor. Vamos a ver el libro de Efesios, capítulo 2. El versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando sobre el mundo de la carne, el mundo de los pensamientos. No se acerque a ese lugar. No debe acercarse a los pensamientos.
Es decir, que no debe aceptar sus pensamientos, no debe aceptar su razón. La Biblia nos quiere enseñar sobre este punto. Jesucristo también, a los discípulos, como les decía, el que no se niega a sí mismo no puede venir en pos de mí. Negarse a sí mismo, ¿no? Es decir, que dejando su razón, dejando su punto de vista, sus pensamientos, ser guiado por el Señor, ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia no solamente nos quiere mostrar la obra superficial o la manera superficial, así también como Dios muestra acerca del día de reposo. Los judíos estaban bien atados al día de reposo. Nosotros no tenemos que hacer nada el sábado, no tenemos que hacer nada, pero Jesucristo, como si fuera una persona que no cumple el día de reposo Él trabajaba, sanaba a los enfermos, por eso los judíos venían delante de Él. Tú no cumples el día de reposo, ¿no? Realmente eres una persona que no quiere respetar la ley. El cuarto mandamiento dice que cumplirás el día de reposo. No trabajarás en el día de reposo. Pero Jesucristo lo hacía. En realidad, el día de reposo, ¿no? Como una sombra del reposo de los creyentes después de haber recibido la salvación, el perdón de los pecados. Es el reposo, ¿no? ¿De qué cosa? ¿De qué reposa? De las obras. De lo que yo quería hacer por mí mismo, poder ser salvo, poder ser justificado delante de Dios, por la fe en Cristo Jesús, descansar. Esto viene a ser el día de reposo. El símbolo del día de reposo es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero los judíos estaban atados al día de reposo. Hasta hoy. Hasta hoy los judíos están atados al día de reposo. Hoy en día hay una religión que también está enseñando sobre eso, sobre el día de reposo, ¿no? Que debería respetar el día sábado, ¿no? El día sábado. No debe hacer nada el día sábado, no debe trabajar el día sábado, ni siquiera puede dar exámenes en la universidad. En ninguna parte debe hacer algo, ni siquiera puede cocinar. Es una religión, ¿no? Queriendo cumplir la ley el día sábado, quiere respetar a Dios con esta forma. Pero la Biblia no nos está diciendo que nosotros debemos cumplir el día de reposo. Además, el día sábado supuestamente es este día de reposo. Algunos se reúnen, ¿no? Para congregarse. Pero en realidad el mismo Señor había cambiado el día del Señor, que viene a ser el día domingo. Así lo expresa el libro de Apocalipsis también. El primer día es el día del Señor, se refiere el día domingo. ¿Por qué? Hay varios acontecimientos, ¿no? El primero fue que Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Segundo, el día que el Espíritu Santo llega a este mundo, el día de Pentecostés, es el día domingo también, porque son 50 días después de la resurrección. Nosotros si contamos desde el domingo 50 días, entonces tenemos que calcular, finalmente cae un día domingo otra vez. ¿No es así? Porque si contamos 7 semanas de domingo a sábado, serían 49 días. ¿No es así? Porque 7 por 7 son 49. Pero si añadimos un día más, es el día 50, o sea, domingo. ¿No es así? Domingo, la Biblia no dice que es día domingo, pero son 50 días después de que Jesucristo resucitó. Cae el día domingo. Y luego también el apóstol Pablo, cuando vemos, ellos se reunían el primer día de la semana. Aparece esto en las Escrituras. Entonces cambió el día del Señor, el día domingo. Ya no es más el sábado, es el domingo. Pero alguna persona que se quedó atado en la ley todavía quiere respetar ese día, el día domingo, el día sábado, perdón. Día domingo es el día del Señor, por eso nosotros tenemos servicio dominical el día domingo. En esta ocasión no hemos compartido sobre este tema. Este muerto, hermanos, este muerto es nuestro ser, ¿no? Este ser pecaminoso que nos habla cada día, que nos quiere dirigir, que nos quiere enseñar, ¿no? Que nos quiere guiar. Este mundo de sus corazones rechazar, ignorar.
no considerar como algo que realmente podamos aceptar. ¿Por qué? Es el campo de trabajo de Satanás. Es el lugar donde Satanás quiere engañar a los cristianos. Es el lugar donde Satanás quiere quitarle la vida espiritual a todos los hermanos, para que no vivan por la fe, para que no vivan para el Señor, para que solamente sus corazones se dirijan hacia el mundo de la carne, ¿no? De las obras, haciendo algo, procurando hacer algo para recibir algo de Dios. En realidad Dios quiere bendecirnos por medio de la gracia, ¿no? Dios quiere trabajar en nuestra vida desde el momento que nosotros hemos creído en la obra de Jesucristo. Realmente nosotros podemos considerar que ya el Señor está trabajando en nuestra vida por la obra de Jesucristo, por la redención, por el perdón de los pecados que ha sido efectuado por Cristo Jesús. Nosotros hemos sido libres. ¿Libres de qué? Del pecado, ¿no? Por eso el libro de Gálatas dice que ya nosotros tenemos libertad, dice, pero no que usen la libertad para ocasión de la carne, sino servíos por amor, dice, unos a otros. Está escrito así, ¿no? Por lo tanto, hermanos, este muerto al que no se deben acercar ustedes no es otra persona, sino que su corazón, ¿no? Sus pensamientos, ¿no? Debe evitar, ¿cómo decir? Debe saltarlo, no aceptando como verdad. Está muerto, dice, es muerto. Está muerto. Ya vamos a ver una palabra más y vamos a terminar. En el libro de Gálatas, capítulo 2, el versículo 20, vamos a leer y vamos a terminar. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice. Ya, juntamente con Cristo, dice, está crucificado. Es el cuerpo pecaminoso, el cuerpo del pecado fue crucificado. Acá en el libro de Gálatas 5, 24, bien digo, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, hermanos, no es que acercarse a otro, sino que usted no se debe acercar a sí mismo. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? No se acerque a sí mismo, ¿no? No confiar en sí mismo, a eso se refiere. Espero que los hermanos también, por medio de la fe, puedan vivir ustedes creyendo en Dios, ¿no? En la palabra de Dios, no creyendo en los pensamientos propios, ¿no? En su punto de vista. Siempre nosotros podemos poner en tela de juicio nuestros pensamientos, nuestro punto de vista. Espero que ustedes también no se acerquen a este muerto, ¿no? Está muerto, ¿no? No se acerquen a sus pensamientos, sino que acercándose a la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, vivamos una vida llena de gozo, llena de esperanza y donde llevemos muchos frutos para el Evangelio. Gracias por su atención. Así vamos a acabar. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta tarde. Nos ha permitido su palabra, Señor. Somos quienes que estaban destituidos de la gloria de Dios. No teníamos ni una posibilidad de ingresar al reino celestial por nuestras obras, sino que 100% necesitábamos recibir la gracia de Dios. Hemos recibido esta salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien entregando su vida completa en la cruz, nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha hecho personas justas. Renaciendo espiritualmente, somos personas que pertenecen a Dios. Por esa razón, queremos aprender a distinguir cuáles sean realmente la guía del Señor, la guía de su palabra y versus la guía de nuestros pensamientos. Alejándonos, Señor, de nuestro ser, de nuestros pensamientos, queremos ir hacia Dios, queremos conectarnos cada día con el corazón de Dios y siendo dirigidos por el Señor, queremos ser herramientas preciosas para usted, Señor, para el Evangelio. Espero que todos los hermanos también
siendo herramientas preciosas del Señor, puedan realmente puedan desechar los pensamientos de la carne, puedan realmente ir constantemente hacia su palabra, Señor. Que cada uno de nosotros también, aprendiendo acerca de este mundo, podamos distinguir lo que es santo, Señor, de lo que es inmundo en nosotros. Realmente la palabra de Dios es santa, la palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios nos da vida. Espero que todos nosotros podamos vivir con ese corazón. Señor, gracias por todo. Encomendando en sus manos, Señor, a todos los hermanos. Espero que bendiga a todos los oyentes. Espero que a todos los que están escuchando esta palabra también les dé el discernimiento espiritual. No solamente para la vida de creencia, alguno que todavía está atado al pecado, Señor, todavía uno que todavía no ha creído en el Evangelio. Espero que tenga la oportunidad de creer en esta palabra. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.